¿Reconoces en ti la necesidad de estar siempre al servicio de los demás, de facilitarles las cosas, de hacer que toda su vida sea más fácil? ¿Detectas incluso una cierta propensión a entrometerte en la vida emocional de los demás, especialmente cuando esas personas están pasando por un momento emocional complejo? Es más, ¿reconoces un cierto gustirrinín en el hecho de ser necesitada, de ser necesitado? E incluso no te gusta nada el conflicto y tiendes a huir de él. Bueno, si has respondido que sí a estas preguntas, contarte que estás de lleno metido en este rol de salvador. Un rol que, a pesar de que nace desde la máxima buena intención, lo cierto es que probablemente te esté acarreando una cierta sensación de esclavitud, de malestar, de sentir que probablemente no estás en tu propia vida. Así que en el episodio de esta semana me gustaría hablar largo y tendido sobre cómo salir de esta necesidad de salvar siempre al otro. Más que nada porque la necesidad de salvar al otro lo que hace es condenarte a ti. Y en esta condena lo que brilla por su ausencia es la libertad. Así que, sin más, empezamos. Estás escuchando Cómo vivir con calma mental, el podcast de mindfulness, meditación, coaching y conciencia emocional dirigido por Alba Ferreté. Un podcast que te aporta reflexiones y técnicas para saber cómo gestionar tus emociones y calmar tu mente. Antes de adentrarnos en este tema, creo que es muy necesario decirte que si te has visto reflejada en este rol de salvador, queriendo que todo el mundo esté siempre bien y olvidándote de ti, primero decirte que no estás solo, hay mucha gente a la que le pasa esto. Y segundo, como siempre, que no estás condenado, que se puede realmente salir de ahí. Evidentemente, un episodio suelto en un podcast llamado Cómo vivir con calma mental no va a solucionar tus problemas, porque esto no funciona así, ¿vale? Lo que es importante es que observes de forma consciente, que reflexiones, que atiendas y trabajes en lo que está haciendo que te estés perpetuando en ese rol de salvador. Y para ello, los procesos individuales de acompañamiento que yo misma ofrezco, pues es algo en lo que trabajamos activamente, porque hay muchas cosas asociadas a este rol de salvador, ¿vale? Es importante que tengas esto presente. Lo que vamos a hacer en el episodio de hoy es poner conciencia en qué está sucediendo, dónde estoy metido para que esto me esté pasando, y vamos a ver cuáles son las claves principales para que tú puedas salir de ahí. Evidentemente, uno llega por sí mismo hasta donde llega, porque tendemos mucho a ponernos trabas a nosotros mismos, ¿vale? Entonces yo recomiendo sobre todo que si te has visto en este rol, que además es un rol que te genera peso, que te genera condena, que te genera insatisfacción e incluso culpa, ahora hablaremos de ella, por favor, lo atiendas. No estás condenada, pero no va a salir solo esto, ¿vale? No se va a resolver solo, hay que ponerle conciencia. Bien, dicho esto, para poder hablar, ¿no?, sobre esta necesidad de querer salvar a las otras personas siempre, vamos a utilizar un modelo que se aplica en psicoterapia llamado el triángulo dramático de Karpman, ¿vale?, que lo que nos permite es analizar los problemas que surgen de tipo interpersonal, ¿no? Estas relaciones, estas transacciones relacionales que utilizamos o que llevamos a cabo con las personas en nuestro día a día, ¿no? Y al final, todo esto de lo que habla, ¿no?, el triángulo dramático de Karpman, de lo que nos habla es de, digamos, una serie de roles que interpretan estados psicológicos internos que se dan en las relaciones. Y normalmente estos roles son tres. Está el rol del salvador, que ya te he hablado de él porque probablemente te sientas reflejado. Luego está el rol de la víctima, que son personas que no se valoran a sí mismas, que buscan ser completamente compadecidas por los demás, que son muy pobrecitas de mí, indefensas, necesitadas, ¿no?, que se quejan constantemente. Aprovecho para decir que, por ejemplo, dentro de un proceso crítico, la fase interpretada por este arquetipo de la víctima es necesario.
Es necesario estar en victimismo dentro de un proceso crítico durante un tiempecito pequeño. El problema es cuando esto se perpetúa en el tiempo, ¿no? Y digamos que el tercer rol es el de, digamos, el perseguidor o el verdugo, ¿no? También le podemos llamar. Y son personas que son muy exigentes, muy críticas, que son muy demandantes, son rencorosas, ¿no? Que suelen, digamos, no valorar las opiniones de los demás, ¿no? Se mueven por un estado como un sistema de normas y de moral muy estricto. ¿Por qué se le llama entonces el triángulo dramático de Cartman? Porque, bueno, normalmente lo que hacemos desde la inconsciencia, desde el piloto automático, es relacionarnos según estos tres estados. Puede ser que cuando yo me encuentre con una persona que se está victimizando, salte mi salvador, o puede que salte esa parte más perseguidora, más verduga, ¿no? Y sea muy intransigente con lo que le está pasando a esa persona, ¿no? Puede que cuando yo me encuentre con un salvador, una persona que siempre tiende, ¿no?, a esta salvación, me salte a mí el resorte del victimismo, o todo lo contrario, me enfurezca muchísimo, ¿no?, y me salte el perseguidor y me pongo a la defensiva con esa persona, ¿no? Entonces, ¿qué es interesante de todo esto? Que al final el problema viene que cuando nos relacionamos desde ese estado, lo que estamos haciendo es perpetuarnos en esos roles. Si tu tendencia es estar en el rol del salvador, ya te vas a encargar tú de relacionarte con personas que te necesiten. Ya te vas a encargar tú de ceder tu tiempo y tu espacio a esas personas, a buscar la aprobación de los demás, a sacrificarte y sobre todo a sentir culpa. Y ahí es donde me voy a parar un momentito, que ya sabes que yo tengo una cruzada personal en contra de la culpa, porque a pesar de que es una emoción que es muy necesaria para aprender de nuestros errores, lo cierto es que lamentablemente tendemos mucho a quedarnos en ella precisamente porque hay, digamos, la lupa de la exigencia, ¿no?, ahí detrás. Así que, ¿qué sucede con el rol del salvador? Normalmente lo que sucede, y así experimentamos, y por eso experimentamos la culpa, es que asociamos el salvar al otro, el querer que la otra persona esté siempre bien, a los cuidados. Como te cuido, o sea, como te quiero, te cuido, ¿no? Lo que pasa es que en esto se nos está de alguna forma apretando la autoexigencia hasta tal punto que sentimos mucha falta de nosotros mismos. Es decir, como que nos hemos olvidado de nosotros mismos, buscamos constantemente la aprobación de los demás, buscamos ser necesitados por las demás personas, nos preocupamos en exceso no solo por nosotros, sino por lo que le puede estar pasando a las otras personas y a sus necesidades. Es decir, así como en resumen, es como que nos olvidamos de nuestra propia vida. Y eso al fin y al cabo genera una sensación interna de frustración muy bestia. Así que tenemos como una lucha interna entre la sensación de frustración por echarnos en falta, y por otro lado, la sensación de es que tengo que hacer esto porque estoy cuidando al otro, y en este cuidado viene implícita la estima que le tengo a la otra persona. Es decir, que nuestra mente dice, si no cuido al otro es que no lo quiero, si no salvo al otro es que no lo quiero, pero en el perpetuar el rol del salvador, ahí me condeno a mí mismo y me olvido de mí. Y justo en esa intersección, en el punto medio que se da entre el querer al otro es salvarlo y necesito dejar de querer salvar al otro porque me estoy olvidando de mí, es cuando aparece nuestra amiga la culpa, porque socialmente hablando, lo que te decía, ¿no?, hemos asociado que salvar a la otra persona va a estar siempre atado a la estima, sin tener en cuenta, que para mí esta es la clave, que cuando estamos perpetuando nuestro rol de salvador, lo que estamos haciendo de forma inconsciente es tratar a esa persona en cuestión como una inútil que no es capaz de sacarse las castañas del fuego. Es decir, no valoramos la capacidad que tienen los demás para ayudarse a sí mismos con sus propios recursos internos.
Y ese es un punto clave, este es un punto clave a partir del cual podemos empezar a construir el soltar la necesidad de salvar a la otra persona. Es decir, si realmente quieres a alguien, lo más importante es hacerle libre, y hacerle libre sobre todo de tus expectativas, de las creencias, de los juicios que tienes hacia esa persona, de sus incapacidades especialmente. Y llegados a este punto, puede que te estés preguntando, vamos a ver, pero ¿cómo es posible que yo haya llegado a la conclusión, por más inconsciente que sea, de que esa persona no tiene las capacidades suficientes como para poder hacer frente a esas situaciones emocionales internas que debe estar viviendo en su vida, hasta tal punto de creer que me necesita a mí, sí o sí, para poder resolverlas, ¿no? ¿Cómo he podido llegar a eso? Bien, pues aquí es donde está la magia de las relaciones, porque en el fondo lo que estás haciendo es proyectar. Es decir, si tú estás proyectando la necesidad de salvar al otro, en el fondo habla sobre tu necesidad de ser salvado, salvada. Habla de la necesidad de aprobarte tú a ti misma, de recibir de ti ese vínculo seguro, ese espacio seguro, de la validación de tus propias emociones, de la validación de tu propio mundo interno. Es algo que hemos aprendido, es lo que se le denomina la indefensión aprendida, hemos aprendido que quienes somos y nuestra forma de sentir y todo nuestro mundo emocional no es válido, y al sentir que no es válido lo proyectamos hacia afuera. Si las demás personas validan mi acción de salvarlas, entonces tengo razón de ser, tengo sentido. Mi identidad, aquello en lo que se ha construido, tiene un sentido. Por eso es muy, muy, muy importante que para poder hacer un trabajo de salir de ese rol de salvadora, no es colocarte en alguno de los otros dos roles del triángulo dramático de Cartman. Es decir, no va de dejo de ser salvadora para ser una perseguidora, una verduga o para ser una eterna víctima, sino que salgo de todo el triángulo porque empiezo a poner el foco en mí, porque empiezo a conquistar mi propio bienestar interno, porque empiezo a ser mi propio espacio seguro. Todo esto es lo que te decía al principio. Un capítulo en un episodio de un podcast no soluciona nada, porque de lo que estamos hablando es de una respuesta traumática aprendida que ha quedado grabada, almacenada en nuestro sistema nervioso, y hemos reconocido como normal el hecho de colocar quienes somos, nuestra valía, nuestra identidad en el reconocimiento, en la mirada ajena. Por lo tanto, el proceso de reconquista de uno mismo pasa por bajar a las sombras, hacer una limpieza, observar cómo se ha estructurado todo mis esquemas de pensamiento, mi sistema de creencias, cómo las emociones que van asociadas ahí a su alrededor se expresan en mi cuerpo, en mi comportamiento, y a partir de eso, pues generar un espacio interno seguro, que desde mi perspectiva de trabajo viene todo muy fomentado con la práctica de la atención plena. De manera que para poder salir de este rol de salvador, de salvadora, lo que es importante es que te priorices, que reconquistes tu ser esencial, para desde ahí entonces poder cuidar desde un lugar de autenticidad, desde un lugar de libertad y de, digamos, independencia, ¿no?, con las demás personas. Más que la independencia, a mí me gusta hablar de interdependencia, porque al final los seres humanos vivimos en un sistema relacional, estamos constantemente relacionados con otras personas, lo queramos o no, incluso no, pues con nuestros familiares, aunque no lo queramos, tenemos un vínculo con ellos. Entonces las relaciones, la sistémica, estamos constantemente ahí metidos. Por lo tanto, no podemos ser independientes, no somos seres independientes los unos de los otros, sino que nos necesitamos. Pero para necesitarnos desde una forma sana, en la que cada uno respeta su individualidad, necesitamos fomentar esta interdependencia en la que yo me cuido para poder luego desde este lugar cuidar a los demás. No, sino lo que estoy haciendo es suplir mis carencias emocionales para que las demás personas me las llenen, ¿no? Mis pequeños huecos los estoy proyectando hacia afuera para que las demás personas me las llenen, y acaba sucediendo que sentimos que no estamos en nuestra vida y que nosotros no somos nosotros mismos. Si lo que quieres es empezar a ser tu propio espacio seguro, tengo algunas propuestas para ti. Por un lado, con la intención de fomentar la calma, la serenidad, la paz interior,
Pongo a tu disposición una guía mindfulness de 7 días de piloto automático a acción consciente en la que vas a encontrar propuestas atencionales para cada uno de estos 7 días junto con meditaciones que te van a ayudar a ir haciendo que tu mundo interno poco a poco se vaya serenando. Y por otro lado, si lo que quieres es saber cómo gestionar emociones difíciles, propias, por ejemplo, de momentos de crisis, de momentos de malestar, tengo pues también de forma totalmente gratuita una clase de 20 minutos en la que te cuento los 7 pasos para aprender a gestionar esas emociones complejas, ¿no? Esas emociones que a veces se presentan como desagradables. Pero por otro lado, también decirte que si lo que quieres es coger el toro por los cuernos, si lo que quieres es sí o sí salir, ¿no?, de este triángulo dramático, salir de este rol de salvador, de salvadora y empezar a conquistar tu bienestar a través del colocarte en el centro de tu vida, de tomar las riendas, ¿no?, de tu bienestar, para desde ahí poder cuidar mejor a los demás, pero sobre todo para cuidarte primero a ti, entonces te propongo que charlemos, que reserves un espacio, un tiempo para que hablemos tranquilamente, para saber en qué punto estás, qué necesitas y a partir de ahí trazar un plan de acción en el que juntas vamos a poder llevar a cabo la conquista de este bienestar interno. Te dejo toda esta información en la descripción del podcast y, como siempre, ya sabes, no dudes en compartir este episodio con quien tú sientas que le pueda venir bien o le pueda aportar valor. Yo vuelvo por aquí la próxima semana, te mando un fuertísimo abrazo, gracias como siempre por estar al otro lado y por tu valoración de 5 estrellas. Un abrazo muy fuerte y que vaya genial. Chao.